¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase de Carl Lewis. Haciendo un breve repaso de la clase anterior, situándolo en espacio y tiempo. Carl Lewis, recuerden ustedes que junto con John Smith fueron los grandes fundadores, se puede decir, los padres de la psicología social, en un momento sociohistórico atravesado por el cientificismo, el positivismo, que querían que todo lo que surgiese de las investigaciones, de las prácticas, de los experimentos, tuviesen un rigor científico, es decir, debía ser demostrado, debía ser cuantificado, registrado. Por eso fue una época donde el conductismo, que habíamos hablado como una teoría que se basaba en el estímulo-respuesta y en el registro de, de esas prácticas, era considerado válido, ¿no? No se daba lugar a procesos mentales. Mead va a empezar a introducir esto de no es solo la realidad externa, además de lo que se observa en el exterior están los procesos mentales, ¿no? Cómo uno analiza, reflexiona y actúa en consecuencia. Bueno, Lewin va a estar de acuerdo con esto. Él fue, recuerden, filósofo, psicólogo, eh, pero de una psicología de la denominada no solo gestáltica, sino psicología aplicada. Esa psicología aplicada tenía que ver, ¿sí?, en cómo, además de detectar, diagnosticar los problemas sociales, voy a buscar una solución a los mismos, ¿no? No se trata solo de diagnosticar e investigar el tema de la violencia, que en esos tiempos también era uno de las grandes problemáticas, sino qué hacemos con esto, cuál es el origen, cuáles son las causas, cómo prevenirlo, ¿no? De eso se trata, buscar soluciones a esos problemas. De eso hablaba la psicología aplicada, y recuerden ustedes que él incursiona en la Gestalt, comienza a investigar sobre la Gestalt, que ya se estaba, o sea, originando o sea, las primeras escuelas, los primeros fundadores de la escuela gestáltica, se situaron en Europa, ¿no? En Alemania, Kohler y Kafka comienzan con la idea de que no hay una sumatoria de hechos individuales. Lo que ocurre es más que esa sumatoria. Es decir, una persona y su entorno, un medio ambiente con una situación determinada, va a repercutir en una persona en forma diferente a la otra, porque no solo son los elementos de ese medio ambiente o de ese entorno, sino también tiene que ver con todo lo que es lo psicológico, el espacio psicológico de esa persona, ¿no? Su subjetividad, su historia de vida, su visión de la vida, sus experiencias, sus vivencias, todo lo que es interno. Entonces, esa mirada más holística, más del todo, que el todo es más que la suma de las partes, es lo que la escuela gestáltica va a sostener, y a él se va a adherir a esta idea. Bueno, recuerden ustedes también que Lewin, a diferencia de Mead, experimenta lo que es una guerra, ¿sí? Experimenta los momentos previos de la guerra. Él ingresa al ejército del Kaiser, luego, bueno, al ser herido, vuelve y empieza a dictar clases de filosofía, pero ya con esa experiencia. Y él, el término topología, que lo toma de la geometría, de la matemática, va a servirle para diagramar de alguna manera
lo que ocurría en ese campo de batalla, ¿no? Cómo él había vivido esas experiencias en el campo de batalla. Entonces, él deja Alemania, y acá tenemos el tema de lo que es la imaginación social que describía Mead y la anticipación social. Él ve un escenario muy hostil para que él pueda desarrollar su profesión por la persecución hacia los judíos. Entonces él ve eso y huye hacia Estados Unidos, donde él va a terminar ahí sus días, toda su gran parte de su vida la va a dedicar a su ejercicio profesional. Eh, y bueno, perdón, a su ejercicio profesional, y ahí va a culminar su vida en el año 1947. Entonces, bueno, fue reconocido como uno de los grandes pensadores, ¿no? De la psicología social, porque la interacción social, que es un término, un concepto fundamentalmente de Mead, él lo va a tomar también, para aplicar su teoría con respecto a cómo el ser humano, el individuo, se relaciona con el medio. Uno de los grandes teorías que se le atribuye a Lewin es la teoría del campo, ¿sí? De la cual vamos a describir. Ahora, si bien él va a incursionar mucho sobre, y basándose también en la gestáltica, ¿sí? En su obra Dinámica de la Personalidad, ¿no? En su obra llamada Dinámica de la Personalidad, Lewin va a tratar de analizar el tema del pensamiento aristotélico y contrasta con este pensamiento. Es decir, recuerden ustedes que también la teología, ¿no? Toma mucho al pensamiento aristotélico, ¿no? Entonces, desde el pensamiento aristotélico se va a basar, o sea, el pensamiento aristotélico se basa en obtener generalizaciones según el número de los casos similares. Es decir, clasificar objetos que producen hechos similares, ¿no? Las leyes, digamos, científicas basadas en la repetición. Entonces, por ejemplo, si analizamos la caída de los cuerpos desde la física, bueno, lo que se había determinado en ese momento es que hay cuerpos, obviamente, cuya velocidad es mayor que otros en la caída, ¿no? Y de acuerdo a las leyes científicas de Aristóteles, esta investigación arrojaba o estaba basada en las diferencias que existían entre la caída de los diferentes objetos. Es decir, cuáles caían la velocidad era similar y cuál era diferente, y de ahí, bueno, se obtenía un resultado. Pero Lewin se distanció de esta teoría que parecía más simple, ¿no? Porque se basaba en lo observable solamente, pero no se profundizaba en el porqué. Entonces él toma más las ideas de Galileo, un astrónomo, ustedes saben, muy reconocido, que empieza a estudiar el movimiento de los astros, empieza a distanciarse con la idea de que la Tierra es el centro del universo, sino que la Tierra se mueve, ¿no? Acompañando a otros cuerpos, a otros planetas alrededor del Sol. Bueno, entonces la teoría de la caída de los cuerpos, según Galileo, establecía que sí, si bien una pluma demora más en caer, ¿no? Por efecto también del aire, y que una manzana, hay una ley que los rige a todos en común, que es que la velocidad de la caída es proporcional al tiempo, ¿no? Entonces, que esta ley
esta ley surge, esta ley es aplicable a todos los cuerpos. Entonces ahí no habría una diferencia. Es lo mismo cuando Einstein decía, en su teoría de la relatividad, que los cuerpos no están en reposo. O sea, en la observación, si vemos varios cuerpos en reposo, vamos a decir están todos en reposo, pero en realidad no están en reposo porque están atravesados por los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra. Así que, ¿por qué él va a analizar esto desde la física? Porque va a decir que en la psicología va a pasar lo mismo. La psicología no se puede basar simplemente en lo observable, en cómo la realidad externa influye en la conducta del individuo, sino se tiene en cuenta el campo psicológico del sujeto. Entonces, desde ahí va a desarrollar su teoría del campo. Su teoría del campo va a tomar elementos de la física, elementos de la matemática, ¿no? La psicología, obviamente, y él va a utilizar la topología. Topología es un concepto, ¿no? O sea, desde el idioma griego, desde topos tiene que ver con lugares, ¿no? Lugares. Él va en esa teoría del campo a definir diferentes regiones, ¿no? Va a situar las regiones, va a situar cómo el sujeto se posiciona frente a esas regiones, desde la topología. Y va a ser gráfico para ilustrar esto, ¿no? Entonces, va a decir Lewin que la persona en ese campo se va a situar dentro de un espacio que él denomina espacio vital. ¿Sí? En ese espacio vital va a haber una zona, ¿no? Un espacio que es psicológico y otro espacio que no es psicológico. Y esos dos espacios que están en continua relación, interdependencia, se articulan entre sí, son especiales de esa persona. No es que un campo psicológico y no psicológico es igual en una persona a la otra, no, porque ahí entra a jugar la identidad, la historia personal, la subjetividad, etc. Entonces, para diagramar esto, Lewin va a utilizar los llamados vectores. ¿Qué son vectores? Son como líneas, como flechas, ¿sí? Que pueden ser continuas cuando uno se dirige, ¿eh? Las flechas iniciadoras, cuando uno va hacia determinado lado, son continuas. Son discontinuas cuando hay cambios, ¿sí? Y no solamente esos vectores van a partir de la persona, ¿sí? Sino van a partir también de las llamadas regiones. Las regiones las podemos describir como hechos de la realidad, ¿sí? Situaciones de la realidad. Cuando una persona se dirige hacia una región, es como que se está dirigiendo a una meta. Entonces esas flechas pasan a ser flechas continuas, ¿sí? Las llamadas iniciadoras, ¿m? Son iniciadoras. Entonces, supongamos que esa persona quiere ir a una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, o va a una terapia, o va a un baile, o va a iniciar un negocio, o encontrarse con una persona, lo que sea. Se pone en acto, se dirige hacia esa meta, se dirige a esa región. Pero a su vez, esas regiones están atravesadas por valencia. Ese es otro término que va a utilizar, otro concepto que va a utilizar Lewin. Hay valencias que son positivas y valencias que son negativas.
Quiere decir que hay regiones, hay situaciones que tienen una tendencia más de rechazo que de atracción, ¿no? Y otras que no, otras que son atrayentes. Esto pasa también en el estudio, cuando se hace un estudio sociométrico, ¿no? ¿Qué nivel de rechazo, de aceptación hay entre las personas, por ejemplo? Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con el grado de atracción o rechazo hacia esa persona que se está dirigiendo, ¿no?, a esa región. Y también la percepción que esa persona tiene sobre esa región. Entonces acá entra lo psicológico, porque puede ser que yo quiera alcanzar una meta, pero que haya barreras internas, ¿no? El inconsciente, acá Lewin va a tomar el inconsciente como parte de ese campo psicológico. Es decir, ¿qué cosas hacen que yo no pueda concluir? Porque resulta que yo me propongo encontrar un trabajo de tal cosa, pero cuando me encamino hay algo que me traba y que no llego a concluirlo. Sin embargo, sigo insistiendo porque yo quiero hacerlo, pero hay algo que me impide. Hay algo del mecanismo de defensa, ¿no?, de la represión, etcétera, que me está evitando que yo concluya ese camino hacia la meta. Entonces están las barreras, ¿no? Las barreras, yo puedo tener necesidades, deseos, objetivos, pero sin embargo hay algo que me frena estas necesidades, estos deseos, estos objetivos. En todo eso eh, va a influenciar en el camino de la persona hacia la meta, ¿no? Entonces, la teoría del campo tiene como objetivo cómo la persona y su entorno se influyen entre sí. Y ese comportamiento puede ser un comportamiento de tipo grupal o individual, ¿no? Puede ser que, ahora vamos a ver cómo colectivamente se toman decisiones de tipo grupal. Entonces, una persona puede tener una idea, pero cambiarla en función del grupo, ¿no? Y eso implica un proceso de cambio. Yo para adaptarme o para que este grupo funcione, tengo que dejar parte de mis deseos, de mis propias necesidades, y trabajar conjuntamente con el otro. Entonces eso significa un proceso de cambio, ¿no? Desde una situación individual se va hacia otra diferente. El campo, tengan en cuenta ustedes, siempre es un campo dinámico, donde no es que voy derecho y a concluir la meta. En el medio pueden pasar cosas. Puedo yo retroceder, puedo yo encaminarme hacia otra meta. Entonces eso también hay que verlo. Este fluir de estas flechas iniciadoras pueden ir hacia una región, pero también se pueden encaminar hacia la otra región, ¿sí? Es dinámico, depende de las circunstancias. Bien, entonces hay una totalidad de hechos en todo esto que coexisten y se influyen, ¿no? Y son fuerzas en movimiento. Hay una tendencia a cambiar en la localización en el espacio vital, ¿no? Su localización en el espacio vital, moverse de una región a otra, como yo decía, debido también al grado de atracción o rechazo entre las fuerzas. El ponerse en movimiento hacia un objetivo implica tensión, Y esto no tiene que ver como cuando nosotros estamos tensionados por el estrés, por alguna situación conflictiva. No, todo lo que es, bueno, me muevo hacia algo porque necesito concretarlo, así sea un desayuno, genera una cierta tensión que me pone en movimiento, me pone en acto, y lo que permite el ponerse en acto es aliviar la tensión.
Y esto también lo va a decir Freud. El sujeto tiende a realizar acciones que conlleven al equilibrio psíquico, ¿sí? Aliviar esa tensión. Entonces las flechas se ponen en movimiento hasta alcanzar una meta, ¿sí? Para satisfacer la necesidad. Si no se consigue, bueno, la satisfacción se vuelve a reestructurar, va a ir en busca de la satisfacción quizás por otro lado, ¿no? En busca de una nueva meta. Ahora, puede pasar, y esto tiene que ver ya con lo conflictivo, que haya tendencias opuestas a la acción. Es decir, yo me puedo encontrar con dos regiones de valencia positiva. Es decir, yo estoy buscando trabajo y resulta que me están llamando de dos lugares y los dos me atraen, ¿no? Entonces, bueno, eso pone en duda mucho mi intuición, mi percepción, mis sentimientos para ver hacia dónde me inclino, porque me inclino a uno y pierdo el otro. Entonces es conflictivo, pero son regiones de valencia positiva. O puedo encontrarme en situaciones donde las dos regiones tienen valencia negativa. Pero yo resulta que necesito trabajar, entonces ninguno de los trabajos me satisface, ninguno es lo que estoy buscando, pero sin embargo, elijo alguno porque lo que necesito es trabajar. Es decir, es elegir entre el mal menor. Y también puede darse que haya dos valencias contrapuestas. Es decir, voy a elegir este trabajo porque tiene su aspecto positivo, pero también veo un ambiente que mucho no me gusta. Me gusta lo que voy a hacer, mi trabajo en sí, pero no me gusta la gente. Pero sin embargo, tengo que llegar a la meta porque lo necesito, ¿no? Esas serían dos tendencias contrapuestas. Cuando uno va hacia una dirección o hacia una meta, la atención se agudiza, se potencia, hasta que concluye, ¿no? Cuando uno alcanza la meta, esa atención se relaja. Y puede ser que una actividad continua en una región meta pueda causar que la valencia pase de ser positiva a negativa. Estoy en un lugar, al comienzo me siento bien, me atrae la situación, pero de repente quiero huir de la misma. Entonces, esa región es como para la persona, pasa de positiva a negativa. Muchas veces uno va cambiando porque ve a ver, esto me conduce al éxito o me conduce al fracaso. Entonces, cuando uno de repente ve, bueno, esto parecía bueno, pero va a desembocar en un fracaso, entonces me alejo de esa situación. Hay fuerzas también propias y fuerzas inducidas. Las fuerzas propias surgen de las necesidades de la persona. Las inducidas, sin embargo, vienen del ambiente, del entorno. Bueno, me tengo que mover, me tengo que ir de acá porque esto no es bueno para mí, pero porque los hechos me llevan a moverme. Y otras que surgen espontáneamente desde las necesidades. Entonces, el comportamiento de un grupo y de un sujeto se basan en hechos interdependientes, ¿no? Que es la naturaleza, esto concluye en la naturaleza de la conducta de un grupo. Bueno, en el próximo video continuamos con el tema de los cambios que se puedan producir en nuestra conducta, el efecto Zeigarnik y algunos experimentos realizados. Gracias.